Hola, buen día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a este podcast semanal, La dosis hacia el veneno. Y los invito a que me acompañen cada semana a explorar el genial mundo de los principios activos, moléculas diversas y sus efectos sobre el cuerpo humano y animal. Sean todos bienvenidos. Y bueno, ya estamos de nuevo por acá. Recuerden que este podcast no pretende ser guía médica, ética o moral para absolutamente nadie, ninguna persona. Menores de edad les recomendamos escucharnos con el permiso y el acompañamiento de un adulto responsable, buena onda, de confianza, para que se diviertan un poquito. Y pues bienvenidos todos. Estoy grabando un día antes de que subamos este episodio y el día está para mí increíble. Nublado, hace un poco de fresco, porque para mí esto no es frío. Se siente sí mucha humedad, pero mi mayor felicidad es ver cómo salen más plantas y pensar en que los animalitos, pues desde los insectos que no son muy de mi agrado, pero sé que son necesarios, las lagartijas, los pajaritos, los roedores, perros, gatitos, ardillas, bueno, hasta conejos tengo aquí donde vivo. No yo no soy dueña de ninguno de ellos, pero sí deambulan por los jardines y me siento muy afortunada porque puedo ver eso desde mis ventanas y estoy rodeada de verde que pues ya es decir mucho en una ciudad como esta o en cualquier lugar, ¿no? Es ya un privilegio vivir en un lugar como este. Y bueno, estoy empezando a grabar como bien temprano, entonces si llegan ustedes a oír, ya saben que es como mi trauma, que no tampoco es trauma, ¿no? O sea, pero me gusta mencionarlo, es como estos ruidos urbanos bien chidos. Si llegan a oír al del agua, al de la basura, llega a Amazon, ups, llega a alguna de estas empresas a las que les compramos online, eh, alguno de estos ruidos, mis vecinos tocando la guitarra, peleándose, gritando, etcétera. Espero que no escuchen. Pero bueno, si se llega a colar alguno de estos sonidos, pues sepan ustedes que sí. Ciudad de México, clásico, es cosa de todos los días y mejor disfrutémoslo, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta bastante. Bueno, todos los temas me gustan. La verdad es que disfruto mucho hacerlos. Cada vez lo disfruto más y espero que se note y espero que a ustedes les sirva también. Muchas gracias a todos nuestros fieles escuchas que bueno, se han ido añadiendo y también los que han estado desde el principio y son fieles. Espero que de algo les sirva todo esto. Eh, y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre pues sí, es uno de los tantos temas controversiales, pero aquí no vamos a generar controversia. Aquí vamos a dar datos nada más, facts, dirían los gringos, ¿no? O todos los que hablan inglés. En cualquier parte del planeta donde digan esas cosas, pero bueno. Eh, Vamos a hablar sobre nicotina, ¿no? Tenemos que hablar sí o sí sobre tabaco, ¿no? Porque es como el producto que más lo contiene. Aunque se van a dar, se van a dar cuenta que no es el único producto que contiene nicotina, ¿no? Y es un tema bien interesante porque normalmente, o sea, hay tantos millones de personas, ¿no? Que consumimos o que consumieron o que consumirán o que consumen, ahora sí que en pasado, presente y futuro, nicotina, ¿no? O tabaco y no tienen idea de lo que está haciendo, ¿no? Y bueno, al final, pues sí, o sea, es una situación difícil de manejar, ¿no? Genera unos gastos impresionantes anuales. Vamos a hablarlos acá como mensuales para que sea un poco mayor el impacto, porque a mí sí me hablan vas a ganar tanto anualmente como que no ubico, ¿no? Porque normalmente, por lo menos en este país, las cosas se pagan o a la quincena o al mes, entonces es donde nos duele, ¿no? Primero en el bolsillo, entonces, bueno, hablar en esos términos creo que ayudaría bastante. Y bueno, vamos a dar algunos datos como solemos, no nada más a nivel epidemiológico, sino pues todas estas
funciones, estas disfunciones, como todo el impacto que tiene una sustancia como esta, ¿no? Que es muy, muy, pero muy, muy activa, ¿no? Y bueno, este es el episodio 7, me parece, ¿no? Y no porque llevemos 7, ¿eh? Llevamos más. Acuérdense que está el episodio 0, luego por ahí hay un apéndice, luego por ahí hay un episodio donde tenemos primera y segunda parte. Entonces, bueno, pues ya llevamos un ratito de la primera temporada. Se me había olvidado mencionarles porque, bueno, también yo no lo tenía muy claro, pero creo que nos vamos a ir por temporadas, ¿no? Esta es la temporada 1. Creo que ya todos lo ubicaron en los que escuchan Spotify, los que nos escuchan por Spotify. Este, ya vieron que dice temporada 1, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Para irnos como en orden. Vamos a trabajarlo sí por temporadas de a 10 capítulos, digamos, de a 10 episodios, ¿no? Ya sea que contengan primera, segunda, tercera parte, apéndices o como sea, vamos a trabajarlo así como por episodios. Y un muy buen amigo, ¿no? Que al que le mando un abrazo enorme, Aramis, si andas por ahí y en algún momento nos escuchas, espero que te sientas mucho mejor, que todo esto esté pasando más ligeramente. Y lo menciono por lo siguiente, no nada más porque es un muy buen amigo, es una muy buena persona, la otra es porque le da mantenimiento a mi equipo de cómputo, ¿no? Y eso hace que esto siga. Él además me enseñó a usar los programas estos para grabar, porque no tenía la más remota idea de con qué se comía esto. Pero también por otro lado, me recomendó, bueno, me dio esta idea porque además él maneja muy bien estos programas, obvio, porque además pues ya está a punto de acabar la carrera que eres mano ingeniero en estas cosas, como dicen las abuelitas, en computación, en computadoras, no en sistemas. Y bueno, él me dio una idea, me dijo, mira, ¿qué te parece si por temporada cambias el intro? ¿No? O sea, la música con la que empezamos cada episodio. Y bueno, ese sí les pido su opinión, ¿no? A mí me encanta, se me hace súper energético, pero bueno, si por ahí me pueden dar su opinión sería de gran ayuda, ¿no? Para decidirnos si hacemos cambio de musiquita de intro o no. Y bueno, pasando ya al tema que nos corresponde el día de hoy, tengo que hacer una gran diferencia para empezar entre tabaco y nicotina, ¿sale? La mayoría de las ocasiones se trata como si fueran sinónimos y no lo son. Una cosa es el tabaco, que es una planta, y otra cosa son todas las sustancias activas o principios activos que contiene esa planta, ¿sale? Hay híjole, bueno, ahorita les doy el dato, ¿no? Para irnos en orden, pero hay un montón de sustancias, ¿no? De compuestos que contiene esta planta. Entonces, sí quería empezar haciendo esta distinción, esta afirmación, para que no nos confundamos. Entonces, vamos a hablar primero sobre la planta, ¿no? Y algunos datos que pues, sí son como importantes y que aparente, miren, cuando oímos números no impacta, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar como en nuestro microambiente, yo creo que ahí sí podemos entenderlo mejor. Y bueno, la primera evidencia, fíjense, histórica que se tiene el tabaco es porque se encontraron fósiles de hojas, ¿no? Precisamente de la planta de tabaco en Perú, ¿no? Y se han calculado, ¿no? Que corresponde, y bueno, esta planta se encontró en el 2010, o sea, bueno, el fósil, y se ha calculado que corresponde por ahí de la época pleistocénica, ¿no? En el Pleistoceno. ¿Qué es esto, no? Son 2.5 millones de años antes de Cristo. O sea, échenle, ¿no? Y hace como unos 10,000 años, ¿no? Se sabe que se cultivaba pues normalmente, ¿no? Y se utilizaba como siempre en ritos, ¿no? Ceremonias religiosas, sobre todo por pueblos de Centro y Norteamérica, ¿ok? Norteamérica, acuérdense que no nada más es Estados Unidos y no nada más es Canadá, ¿ok? Es México también. Entonces, pues ya existía, ya estaba por acá, ¿no? Por ahí del siglo I después de Cristo, ¿no? Pues ya el tabaco ya nos había conquistado, ¿no? O sea, todo América. A mediados por ahí del siglo XVI, pues ya se le consideraba una planta
pues que tenía ciertos poderes o ciertas características o aplicaciones curativas o sanadoras, ¿no? Em, Más adelantito, ¿no? Hubo un personaje, ¿no? Un embajador francés que vivía en Lisboa, que se llamaba Jean Nicot. Nicot, ¿le suena algo? Ok. Y él realizó pues, sus experimentos. Acuérdense que en aquellos entonces, y no es hace mucho, pero pues, sí, o sea, principios del siglo, o sea, no sé, si ya tiene un ratote, ¿no? Del el siglo XVI. em, pues no había tele, no había internet, no había TikTok, ¿no? Y entonces, bueno, la gente se dedicaba a, pues, a hacer investigación, a escribir y a dibujar y a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues realizó una serie de experimentos, ¿no? Para pasar el tiempo, pues porque quería evidenciar que el tabaco tenía estas propiedades, ¿no? De curar o de sanar. Y le dio el nombre, ¿no? Al alcaloide, ahora sabemos que es un alcaloide, ¿no? Principal que contiene la planta, ¿no? Que es la nicotina. Entonces, pues obviamente, ¿no? Si ustedes descubren algo, le van a poner su nombre, ¿no? Es como los hijitos. A Wilson le quiere uno poner el nombre del papá o de la mamá. Pongan otro nombre, denle personalidad a cada uno individual, por Dios santo. Pero bueno, entonces, Jean Nicot, ¿no? Le dio el nombre a este alcaloide de nicotina. ¿Okay? En 1881 resulta que se patenta una máquina, ¿no? Que fue la primerita que pues era capaz de hacer como, ay, según ellos, masivamente, ¿no? Maquilar cigarros. Era capaz, bueno, en aquellos entonces, o sea, de producir 120,000 cigarros al día, pues hiciera mucho, ¿no? Y bueno, con ella, con este evento, ¿no? Comenzó, o fue la punta de lanza del desarrollo, ¿no? Exponencial, obviamente, aparte de la producción, en su consumo, ¿no? Em, y de ahí para el real, ¿no? O sea, se utilizó un montón en la Primera Guerra Mundial. Y fíjese, es bien chistoso porque sobre todo en mujeres, ¿no? Que antes, bueno, y hasta la fecha, no digo que esto ya se abolió desgraciadamente, pero estábamos peor en aquel entonces. Bueno, estaban porque yo todavía ni aparecía en el plano. Este, pero pues había mucha presión. Acuérdense que no me quiero meter en esos asuntos, pero incluso se pensaba que las mujeres ni siquiera sentíamos, ni siquiera, o sea, quién sabe por qué, pero estábamos vivas, ¿no? Entonces, en la Primera Guerra Mundial, acuérdense que parte de la fuerza laboral, ¿no? O la fuerza laboral más fuerte, ¿no? Era la mano de las mujeres que le entraron pues a la fabricación de armas, etcétera, ¿no? Entonces, con esto, pues bueno, también se emancipa, ¿no? La mujer y comienza a trabajar, ¿no? Para, obviamente, tener su sueldo y demás. Y es cuando también se dan este permiso, ¿no? De empezar a consumir, en este caso, tabaco. Y además les daba como cierto estatus, ¿no? O sea, por muchos relatos, ¿no? Que por ahí revisé, ¿no? Y bueno, las mujeres eran como las mayores consumidoras. Los hombres supongo también, pero pues estaban más entretenidos matándose entre ellos, ¿no? En 1954, o sea, un ratito después, o sea, algunos añitos después, Richard Dole, ¿no? Que era un epidemiólogo británico, publica precisamente un estudio epidemiológico donde él asegura, pero además lo demuestra, ¿no? Que todos aquellos que consumen tabaco tienen mayor propensión o mayor facilidad de en algún momento padecer cáncer de pulmón, ¿no? Y pues de ahí para el real, ¿no? De ahí para el real se han venido haciendo cuánto estudio, se han demostrado 200,000 cosas. Y es importante como considerar esta parte de la historia porque si se fijan casi todos los productos que se consumen ahora y de los que también se abusa, ¿no? Comenzaron como con este tono ritualístico, religioso, etcétera. O sea, antes se tomaban las cosas, pues vienen de la madre tierra, entonces hay que hacer todo un ritual incluso para consumirlos, no es como ahora se utiliza para tontería y media, ¿no? Antes tenían como este propósito de pues, venerar al rey sol, a la madre tierra, etcétera, ¿no?
Bueno, con el tiempo, desgraciadamente, las cosas se van desvirtuando, así como muchas corrientes, como el yoga, como la metafísica, como un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, en México, y ahora vamos con estos datos que, uff, ¿no? En México hay una proxe de 17.3 millones de fumadores, de los cuales 12.1 millones son hombres y 5.2 millones son mujeres. Entonces, si se fijan, se duplica, ¿no? Incluso más allá en hombres, o sea, es el más del doble de hombres que consumen tabaco que mujeres, ¿no? Desgraciadamente, bueno, se tienen datos tanto por el sector salud del gobierno de México como por el INEGI y otras instancias, ¿no? Que desgraciadamente se consume a partir de los 12 años promedio. O sea, se han encontrado, o sea, sabemos, ¿no? Se sabe de casos de niños que desde los 6 años, 9 años, ¿no? Ya lo están consumiendo, desgraciadamente. Y bueno, el cigarro de tabaco, ¿no? Contiene, aquí este es un dato impresionante, ¿no? Más de 4.000 sustancias tóxicas, ¿no? Aparte de la nicotina. Por eso les decía yo, el tabaco no nada más es nicotina, ¿no? Nicotina es una de las 4001, ¿no? 4001 sustancias tóxicas que tiene el tabaco, el cigarro, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, para este año, o sea, son datos como recientitos, 1.300 millones de consumidores mundialmente han declarado pues que sí, en efecto, todos los días le entran. 36.7% de esos 1.300 millones son hombres y el 7.8% son mujeres. Miren, acuérdense que aquí no se le juzga a nadie y yo menos, porque además yo fui consumidora por ¿cuántos años? Híjole, más de 20, ¿no? Más que eso, o sea, mucho tiempo. No es fácil librarse de una sustancia, de la necesidad de una sustancia como esta, porque en efecto causa toda la dependencia a vida y por haber, ¿no? Entonces, bueno, nada, ahorita entramos a esa parte, ¿no? Entonces recuerden que pues el tabaco, ¿no? O sea, bueno, más bien la nicotina no solo está en el tabaco, ¿no? Y aquí estos son datos bien interesantes, ¿no? Porque aunque usted no lo crea, ¿no? Nicotina también la contiene el jitomate, las papas, la berenjena, que por cierto es la que más cantidad de nicotina tiene, el pimiento, o sea, el bell pepper, como le dicen los gringos, ¿no? La coliflor, el té negro y el té verde, ¿no? Claro, el té negro y el té verde ya consumidos en sobrecito o ya procesado, bueno, pues hay ciertos procedimientos químicos que le quitan, ¿no? Esto, entre otras cosas, como por ejemplo la cafeína también a las preparaciones. Pero jitomate y papaya, digo, y la papa, perdón, el pimiento, coliflor, o sea, la berenjena. O sea, tienen un montón de nicotina. De hecho, es casi lo mismo que contendría un cigarro, ¿no? Y tiene el mismo efecto, ¿eh? Claro que cuando se cuece y demás, bueno, pues hay ciertas cosas por ahí que se desnaturalizan, que se rompen, se degradan. Pero si las consumimos crudas, o lo más crudo que se pueda, pues estamos consumiendo nicotina, ¿no? Y la nicotina también la encontramos, bueno, sobre todo el tabaco, ¿no? Que contiene esta nicotina, la encontramos no nomás en cigarros, sino en puros, en tabaco para pipas, ¿no? Hay un montón de presentaciones, ¿no? Tabaco en polvo o rapé, también le llaman snuff, ¿no? O pinch o dip, ¿no? También hay tabaco para mascar, ¿no? Era como bien clásico verlo en beisbolistas hace varios años. Tenemos también estas pipas de agua o narguiles que les llaman, ¿no? Que quiere decir reunión social, en realidad el nombre, ¿no? Y pues ahí le ponen el tabaco con agüita, entonces, bueno, echa burbujitas, hace vapor y todo el mundo absorbe de ahí, ¿no? Un montón de productos con sabor a mentol, ¿no? Que de hecho yo recuerdo cuando era niña, ya tiene muchos años, que nos decían, ¿no? No, es que las mujeres que fuman cigarros con sabor a mentol se van a quedar estériles, ¿no? Y había todo un rollo alrededor. Miren, la esterilidad de verdad, no sé si se comprobó o no, pero lo que sí es una realidad es que estos compuestos extras, ¿no?
añadidos a un producto ya tan nocivo como el tabaco, ¿no? Bueno, como el cigarro, no tanto el tabaco, sino el cigarro y todo lo que tiene, ¿no? Todo lo que se quema cuando lo encendemos, pues, o sea, es lo de menos, ¿no? Em, y bueno, también hay productos, por ejemplo, cigarrillos electrónicos o los famosos vaporizadores que están de súper moda. De hecho, Estados Unidos trae una bronca legal muy fuerte y bronca de salud también, entre otras, ¿no? Entre muchas otras broncas que están padeciendo. Porque bueno, es un sistema muy extraño de salud, ¿no? No me voy a meter con eso, pero a mí no me gusta, es muy complejo, todo es dinero, todos son seguros. La gente de verdad hace muy mal uso, incluso los médicos, desgraciadamente, no todos, obviamente, yo sé de médicos extraordinarios, pero hacen muy mal uso pues de estas ganancias económicas, ¿no? O de esta fama que les da esta receta y receta y receta cosas que tienen efectos secundarios, pero pasmosos, ¿no? Em, pero bueno, los vaporizadores, ¿no? Se generaron, entre comillas, como una alternativa para que te permitieran fumar donde fuera, ¿no? Porque no estabas echando ese humo que huele horrible, ¿no? Sino que estabas echando vapor, no vapor de agua, pero sí, cómo no. Cuando se hacen estudios y se mide todo, porque acuérdense que el ser humano está como determinado a medirlo todo, ¿no? Se dan cuenta que pues no nada más había nicotina y no nada más había dióxido de carbono y no nada más había oxígeno y no nada más había, o sea, habían un montón de cosas, ¿no? Que se estaban inhalando por el de junto, ¿no? En ese vapor que se estaba expulsando, ¿no? Eh, lavadoras, licuadoras, microondas. Ok. Y bueno, otros productos de tabaco sin humo que después se generaron precisamente porque decían, no, 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 es que el humo también de segunda mano que le llamamos, ¿no? O sea, tú estás junto a alguien que está fumándose un cigarrillo o que está fumando puro o que está fumando algo, ¿no? Incluso los vapings, los vaporizadores. Ese humo, si tú lo inhalas, ¿no? Es como si lo estuvieras consumiendo, pero ya quemado, ya degradado, o sea, tiene incluso un potencial mucho más dañino que el de primera instancia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues también se generó, o sea, ya saben, la cosa es la lana, ¿no? Dijeron, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para no perder a todos estos que ya cayeron? ¿No? Pues vamos a hacer algo que no eche humo, ¿no? Y no quiere decir que si no hay humo no haya broncas, ¿no? Se empezaron a generar unas cosas que les dicen snus, S-N-U-S, ¿no? Que además, bueno, se generó en Suecia, pero Estados Unidos ahora lo elabora, ¿no? Que no son otra cosa más que con bolsitas chiquititas con tabaco, ¿no? En polvo. Y se ponen debajo del labio superior, ¿no? Y además no es necesario escupirlo, o sea, como que se va absorbiendo y se pasa inmediatamente, pero es una velocidad con la que se absorbe hacia sangre impresionante, ¿no? Que esto tiene mucho que ver con el efecto, ¿no? Con la rapidez del efecto deseado, que vamos a ver un poquito más adelante. También encontramos bolsitas de nicotina, ¿no? Que bueno, fueron otra vez, ¿no? Comercializadas por una empresa europea, ¿no? Después, eh, ay, bueno, es que aquí hay otro tema, ¿no? Bueno, las bolsitas se vendían bajo la marca ZYN, ¿no? Y generaron todo un revuelo, o sea, como dicen ahora, se volvieron virales y es todo un boom en Estados Unidos gracias a una aplicación que yo no tolero, y eso es muy personal, habrá quien es fan y que bueno, ¿no? TikTok, ¿no? Se hacen llamar estos tiktokeros, ¿no? Que consumen estas cosas ¿no? Se hacen llamar sinfluencers. Háganme el favor, por Dios santo. Yo lo único que voy a comentar es, dejemos de hacer famosos y ricos a estúpidos, por favor. Y disculpen ustedes la palabrota, pero de verdad, o sea, estas tendencias, estos trends que les llaman ahora, no manchen, o sea, de verdad, pudiendo hacer tantas cosas interesantes, ¿por qué no de verdad sacan una tendencia donde se junte la gente a limpiar ríos, ¿no? Donde se junten a limpiar canales. No, hacen una sarta de tonterías, de sin motivo. Es una pérdida de neuronas, de verdad, de potenciales de acción impresionantes. Híjole, ¿no? No, no, perdón, pero sí da coraje y yo no logro entender cómo se puede utilizar una tecnología tan extraordinaria como esto, ¿no? Como para hablar
no nomás de esto, de otras muchas cosas que sí aportan algo, ¿no? ¿En qué nos puede ayudar ver a alguien bailar los mismos movimientos 300,000 veces y 300,000 millones de personas copiándoles? Pero encima de todo ganan una fortuna. O sea, no entiendo, como para qué estudie tanto, ¿no? Pero bueno, déjenme compongo, regresemos. Entonces, eh, como les mencionaba, estas cositas, estas bolsitas llamadas Zyn, ¿no? No tienen tabaco, pero sí tienen nicotina, ¿no? Este es uno de los productos como de las últimas cosas que bueno, han sacado, porque pues la idea es consumir y la idea es tener atolondrada a la gente, y la cosa es generar estas dependencias sí o sí, porque si no es pérdida de dinero. Igual que con la medicina, ¿eh? O sea, no crean que solo con sustancias que se consideran drogas, ¿no? Y bueno, sí, no tendrá tabaco, pero tiene nicotina y o sea, ya vamos a ver todas las cosas que hace la nicotina por sí solita, ¿no? Híjole, bueno, y sí les tengo que decir que, pues el tabaco sí, o sea, los cigarros, ¿no? Sí tienen muchos químicos cancerígenos, ¿no? Cancerígenos quiere decir que generan cáncer o promueven la aparición de ciertos tipos. Hay cánceres de o sea, en todos los tejidos, en todos lados. Obviamente los más comunes son en pulmón, en garganta, en lengua, en boca, ¿no? Están muy asociados también a cáncer de mama, cervicuterino, por alguna razón, ¿no? Que todavía no se dilucida. Pero bueno, la realidad es que ahí están las cifras. Y cómo no, ¿no? Si un cigarro, ¿no? Tiene por lo menos, ¿no? 70 sustancias más que comprobadas que causan cáncer. O sea, de esos 14,000 o no sé cuántos les dije al principio, ¿no? 70, ¿no? Que son los que se han estudiado, ¿eh? O sea, los demás, todavía por ahí queda como mucho campo fértil para hacer investigación, pero, o sea, imagínense nada más lo que tiene un cigarro, ¿eh? O sea, a mí esto yo no quería saber esto cuando fumaba, obviamente, ¿no? No lo voy a defender y tampoco me va a defender, no lo voy a justificar, pero es que así funciona uno, ¿no? Hay algo que sabes que genera cierto daño, pero te gusta, entonces, una de dos, o asumes la consecuencia, ¿no? De su abuso, de su uso, o ignoras. Entonces yo muchos años ignoré, ¿no? Preferí ignorar información y dije, no, a mí no me va a pasar nada. Y el otro clásico pues de algo se tiene que morir uno, ¿no? Entonces, pues les vale gorro, ¿no? Y yo decía, yo voy a morir en un concierto de Metallica, ¿no? Con un cigarro en una mano y una dona de chocolate en la otra. O sea, espero que me vaya muchos años después, pero pues además mi Metallica ya están grandes, ¿no? Que los sigo amando, los sigo adorando donde quiera que estén, y sufro porque no voy a poder irlos a ver este septiembre, porque Madre Santa, el precio de los boletos están tan locos. No hay manera, no es de Dios. Ok, bueno, dejemos de llorar. Entonces, 70%, 70, ¿no? Sustancias que están como comprobadísimas que causan cáncer, ¿no? En el cigarro son, por ejemplo, ácido cianhídrico, ¿no? Formol, o también conocido como aldehído fórmico. O sea, formol, con ese los veterinarios, los médicos, los patólogos, ¿no? Fijamos tejidos para después hacerles procesamientos ¿no? Para verlos al microscopio, inmunistoquímica, un montón de cosas, por Dios santo, ¿no? Plomo, arsénico, amoníaco, benceno, monóxido de carbono, ¿no? Aunque no lo crean, se han encontrado elementos radioactivos como uranio, o sea, uranio, ¿sale? Claro, depende esto, y tengo que aclararlo, no todos los cigarros lo traen, pero depende pues, de los fertilizantes y de las tierras donde se cultivó ese tabaco para hacer ese cigarro, pero se han encontrado trazas de uranio, ¿no? Hidrocarburos aromáticos, ¿no? Policíclicos, como nitrosaminas, ¿no? Específicas del tabaco. Y entre ellos, ¿no? O sea, cientos más. Y al final, pues, nicotina, ¿no? O sea, ya no sé cuál es la peor, ¿no? Pero bueno, como la nicotina fue de las primeras que se ubicaron, que las contenía el tabaco con el cual se hacía el cigarro, pues fue la que más tierra le echaron. Pero aunque no lo crean ustedes, son de las menos dañinas que pueda tener un cigarro hecho con tabaco y con todos los químicos que tiene, ¿no? Para procesar precisamente no nada más el tabaco, sino el papel, el filtro, etcétera, ¿no?
Entonces sí tengo que hacer esa diferenciación porque el tabaco per se, ¿no? Solito no es tan dañino como lo que contiene un cigarro ya fabricado, ya procesado, ya con químicos encima. ¿Me explico? No quiere decir que el tabaco por sí solo no haga cosas. Claro que sí, contiene, ya vimos, un montón de sustancias que no ayudan y también son cancerígenas. Pero entre más procesado sea un producto, ¿no? Esto es así casi por ley, a menos de que de lo que se trate es de quitarle cosas, pues ese producto va a generar mucho más daños, ¿no? Tiene un potencial lesivo mucho mayor que si se consume como al natural, ¿no? No quiere decir, acuérdense, que lo natural sea inocuo. No. Recordemos siempre el nombre del podcast, ¿ok? Entonces, tanto la dosis, las concentraciones, la frecuencia de consumo, ¿no? Tiene todo que ver. Entonces, bueno, ahora sí, pasemos, ¿no? A esta parte de solo la nicotina. O sea, les tenía que hacer toda esta historia para que viéramos que no nomás la nicotina vive ahí, ¿no? En esta planta. Eh, que por cierto, por aquí apunté, porque yo soy mala para los nombres, el que sea, no nada más de plantas, sino de humanos también y de animales. No me acuerdo de los nombres, disculparán ustedes. Tengo ese problema y la neta es que no lo he querido atender tampoco. Me ha dado flojera, pero en algún momento lo trabajaré, pero se me olvida. Por ahí ahorita va a salir el nombre de la planta. Ah, sí, por acá la tengo. Nicotiana tabacum. ¿Sale? Nicotiana tabacum. Ahí tienen otro nombre para sus hijos. ¿No? Bueno, a ver, entonces, ya sabemos que el tabaco, ¿no? Es una planta, Nicotiana tabacum, y de ahí, o sea, ese tabaco se utiliza en muchas presentaciones y ese tabaco contiene, entre muchas otras cosas, nicotina, ¿no? Entonces vamos a clavarnos solo en nicotina, digo, porque podríamos hablar del benceno, del amoníaco, etcétera, etcétera, pero quiero hablar de la nicotina en este caso porque es a la que más se le ha demonizado, ¿no? A la que se le ha echado toda la culpa del asunto. No es la única, ¿sale? Pero es como la más psicoactiva. Ya hablamos muchas veces de qué cosa es lo psicoactivo. Quiere decir que modifica de una o de otra manera tu percepción de la realidad. Entonces, sí le hace algo al sistema nervioso central, ¿sale? Sí se le considera una droga, ¿no? Y es un potente reforzador conductual, eso sí lo tenemos que decir, ¿no? O sea, refuerza conductas de toda índole, dependiendo la persona, pero además es como un ciclo vicioso, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Y claro que es capaz, ¿no? Produce, o sea, una severa, una gravísima dependencia química en quien lo consume. O sea, esto es de ley, no podemos decir que no, sí lo es. Quien diga, yo lo dejo cuando sea, digo, habrá gente sí que tiene esta capacidad, que mis respetos. Fue como yo un día que dije, hasta aquí, no vuelvo a fumar. Me costó bastantes meses, ¿no? Quitarme el antojo, quitarme el mal humor, etcétera, y todas las consecuencias que trae también, ¿no? Dejarlo, o sea, todo el síndrome de abstinencia es tremendo, ¿no? Que eso vamos a hablar como ya al final del episodio, pero bueno, sí tenemos que hacer esta acotación, ¿no? Entonces, como estimulante del sistema nervioso, y además tiene un nombre rarísimo, ¿no? 1-metil-2-3-piridil pirrolidina. Mejor, nicotina, ¿no? Como les mencionaba, es un alcaloide, ¿no? Extraído del tabaco, de esta planta de la nicotiana, ¿no? Y la historia va así, ¿no? O sea, tú le das una fumadita y esto tiene que ver todo farmacocinéticamente hablando, ¿no? Que tiene que ver, acuérdense, con distribución, tiempo, vida media, quién lo metaboliza, quién lo elimina, etcétera. Tú lo fumas, ¿no? Le das una fumadita, o sea, prendes un cigarro, porque bueno, vamos a ocupar esa presentación, ¿no? Tú la fumas o la pones debajo de tu labio en estas bolsitas que se absorben rápido. El punto es que pasa al compartimento sanguíneo, ¿no? Pero además o sea, pasa muy rápido, ¿eh? Se absorbe rapidísimo. Y de sangre va hacia cerebro, perdón, y un montón de otros tejidos, ¿sale? Y hace un efecto muy rápido, pero el efecto residual es lo preocupante, ¿no? Y es precisamente por esto, porque pasa muy rápido y se degrada aparentemente, o sea, no es que se degrade, es más bien que pierde su efecto muy rápido, aunque la sustancia o los metabolitos siguen ahí haciendo otras cosas, ¿no? Que es por esto que requerimos, como decíamos, ¿no? Así más fumaditas, ¿no? Durante el día para mantener precisamente el efecto que nos dio el primer cigarro del día.
dura más o menos, ¿no? Pues entre 2 horas, en teoría, ¿no? El efecto, o más bien como la misma concentración sanguínea, ¿no? Dentro del consumidor. Eh, Esto es promedio, porque tiene rango entre 1 y 4 horas, ¿no? Pero se pierde el efecto muy rápido, ¿no? Aunque esto permanezca ahí en el consumidor adentro en sangre un buen rato. Se va a eliminar del 2 al 35%. Esto va a variar los datos dependiendo del tipo de estudio que revisemos, ¿no? O el tipo de dato. Tiene mucho que ver con la edad, el metabolismo de los pacientes, etcétera, donde se hicieron los estudios. Pero en promedio, ¿no? Están muchos investigadores y muchos médicos de acuerdo que se elimina del 2 al 35% vía renal, ¿no? Entonces acuérdense, los riñones hay que apapacharlos, hay que quererlos un montón, hay que cuidarlos porque son los que nos libran de todo mal, amén. ¿Sale? El metabolismo, como muchas cosas, ¿no? Es hepático, ¿no? Y se lo debemos a una familia extraordinaria de enzimas, ¿no? Llamadas citocromo P450. ¿No? En específico el 2A6, ¿no? Es el que se encarga de eliminar, de inactivar, ¿no? En este caso a la nicotina. Y a todos los demás, todas las demás sustancias que trae un cigarro, ¿no? Sí me gustaría mencionar que hay que tomar en cuenta que hay un polimorfismo genético, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere esto? O sea, como a la variación entre individuos de la afinidad o de la capacidad metabólica que tienen estas enzimas pertenecientes a esta familia del citocromo P450. Entonces, pues, por eso estas variaciones, ¿no? Incluso, por ejemplo, en algún momento me preguntaban, ¿no? ¿Por qué hay personas a las que les hace más el alcohol que a otros? ¿Por qué a uno le dura más la borrachera que a otros? Bueno, depende de estas enzimas y depende precisamente de estas variaciones, ¿no? Estos polimorfismos, ¿no? Que tienen que ver con la tasa de metabolización, ¿no? La tasa metabólica de todas estas sustancias que son consumidas. Entonces, es como todo en la vida, o sea, habrá gente que aguanta cierto tipo de música, ¿no? Como decía un muy querido amigo que ya no está en este plano con nosotros, pero sí en mi corazón. Y decía, yo aguanto la marimba, me encanta, me fascina, 15 minutos. No, o sea, más que eso enloquezco y quiero matar a alguien. Bueno, es lo mismo, ¿no? Hay personas que toleran muy bien porque sus enzimas están pues súper afines, súper al tiro, tienen un montón, son súper, no sé, se adaptan a estos mecanismos. Y hay personas donde las enzimas no están funcionando, son muy lentas, tienen otro ritmo metabólico, si me explico, ¿no? Em, Tiene que ver, obviamente, también se les llama reacción de fase uno, ¿no? Hepática, ¿no? Que tiene que ver todo con la metabolización en este caso, xenobióticos, que los xenobióticos no son más que otra cosa, o sea, no son otra cosa más que, más bien, sustancias, ¿no? Que son ajenas o exógenas, o que son sustancias extrañas, sintetizadas, ¿no? Que nuestro organismo no las sintetiza, que no es algo que esté presente, digamos, en concentraciones ni siquiera basales en nuestro organismo. Se refiere también a buenas sustancias que están presentes, como mencionaba, en concentraciones mucho más altas, ¿no? De lo que se esperaría incluso estar en contacto. O sea, químicamente hablando, miren, viene del griego xeno, ¿no? Que quiere decir extraño, y biovida, ¿no? Entonces es extraño a la vida, o sea, es una sustancia que se encuentra, lo encuentras dentro de un organismo, ¿no? Pero que ese organismo naturalmente no lo va a producir, ¿no? Eso quiere decir xenobiótico. Entonces, todo lo que consumimos que nuestro organismo no produce per se, a eso se le llama xenobiótico, ¿no? Entonces, el hígado es esta fábrica magnífica, ¿no? Que tiene, se le dotó de esta familia enzimática para deshacerse de esos xenobióticos, ¿no? Que es fantástico. Por eso también hay que cuidar un montón a nuestro higadito, ¿no? Que es la cosa más fantástica del mundo. Les mencionaba que este pez citocromo P450, ¿no? Está involucrado en todas estas reacciones, ¿no? Que ya hablaremos en algún momento sobre el P450 porque es muy interesante, pero una de las familias más activas, digamos, es
También acuérdense que se les llama CYP de Pablo, CYP3, ¿no? Siendo la subfamilia CYP3A la más abundante, por lo menos en los seres humanos. Pero acuérdense que esto también varía de raza en raza, de hombre a mujer, en las edades, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí sí tenemos ya que hablar, ¿no?, del mecanismo de acción de la nicotina. Y acá pues les tengo que contar esta historia, ¿no? O sea, llega un punto en la vida del fumador, ¿no? Los que consumíamos o consumimos cigarro, tabaco, que tiene nicotina, que de verdad hacemos cosas ridículas e impensables con tal de tener, ¿no?, parque, ¿no? De tener el producto a la mano. O sea, de verdad se necesita, o sea, lo necesita uno para seguir como funcionando, porque el efecto de abstinencia, o sea, el síndrome de abstinencia es muy fuerte, ¿no? Yo recuerdo salir a deshoras de la madrugada en pijama, ¿no? A buscar con mis vecinos a tiendas lejanas, arriesgando la integridad física, ¿no? Exponiéndonos a un montón de asuntos, ¿no? Con tal de conseguir una cajetilla de cigarros, ¿no? No importa la marca, o sea, no importa que si unas dicen que son light, que sí, o sea, igual hacen todas el mismo daño a la larga. Fumar un solo cigarro de vez en cuando no hay bronca, ¿no? Pero estos que ya consumíamos muchas cajetillas al día, que de verdad sentíamos, porque sí se siente, ¿no? Y pasan los años y sigues sintiendo un cambio en tu reacción hacia ciertas circunstancias de la vida, es que de verdad es muy pesado, ¿no? Sí hay un impacto muy poderoso en cómo percibimos nuestro alrededor, porque además no nada más es, em, como decía yo, no es que fumo y me da el bajón, no, pero el bajón buena onda, o sea, me puedo relajar, soy capaz de subirme a un avión, de enfrentar cierta circunstancia, que si estaba nerviosa porque tenía un examen, el cigarro antes y durante y después, ¿no? Bueno, obviamente no te dejan fumar durante los exámenes, pero si te dejaban salir antes de que te dieran el veredicto, lo primero que corrías a hacer era echarte un cigarro, ¿no? Hay personas que no pueden empezar el día y no pueden defecar si no fuman un cigarro, ¿no? Que vamos a ver por qué se da esto un poquito más adelante. Em, pero además la asociación que haces con todo. Después de un taco, un buen tabaco, ¿no? O sea, son estas frases clásicas que utilizamos por lo menos en México, ¿no? Que están ya muy arraigadas, ¿no? Y es, de verdad, se te antoja después de comer, ¿no?, una taza de cafeína, ¿no?, con otro estimulante que es la nicotina, ¿no? Sí tiene estos efectos de asociación con circunstancias, ¿no? Es bien padre ver llover en lo que te echas un cigarro, ¿no? Sales del cine, te echas un cigarro. Acabas de tener una situación muy amorosa y muy placentera con alguien, ¿no? Cigarrito. Vas al baño, cigarrito. Te sientas a ver una película. Es que, bueno, ir al cine era una tortura, ¿no? Porque si durante la película alguien fumaba, puta, peor, ¿no? O sea, era así de, necesito salir, ¿no?, a echarme un cigarro. Bueno, los funerales, ¿qué les puedo yo decir? ¿No? En situaciones estresantes es que de verdad, y ahorita vamos a ver por qué, porque sí hay un efecto, ¿no?, tranquilizante, aunque pasa muy rápido, ¿no? Y es por eso que, bueno, se sigue necesitando cada vez, ¿no?, otro cigarro y otro cigarro y otro cigarro, otra fumadita, otra fumadita, otra fumadita. Sí se requiere, ¿no? Después de ir a comer con los amigos, después de ir al tianguis, después de... Es que hacer lo que fuese, ¿no? Yo me acuerdo cuando pues viajaba muchísimo al año, ¿no? Yo bajaba del avión y lo primero que decía yo, bueno, ok, fase 1 superada en migración, y la segunda era buscar un lugar donde pudiera yo fumar, donde pudiera yo prender un cigarro, donde pudiera yo sentir el efecto aparente, no, bueno, no aparente, el efecto súper aparente, porque sí existía, ¿no?, de esta tranquilidad, de esta paz que yo sentía, ¿no?, de este gusto, de esta recompensa, y acuérdense de este término, ¿no?, que yo sentía al fumar un cigarro.
¿no? Yo también recuerdo que era muy molesto para todos aquellos que ya no fumaban o que nunca fumaron. Porque aunque uno quiera hacerse loco, ¿no? De decir, no, es que yo no huelo, yo me baño y lavo mi ropa y siempre huele uno a cigarro, ¿no? Y uno sabe quién consume y quién no. Cuando dejas de fumar te das cuenta. Y por favor, aquí sí se los voy a pedir encarecidamente. Todas aquellas personas que dejan de fumar, no se vuelvan jueces odiosos, amargosos, queriéndole decir a todos los demás lo que tienen que hacer, nomás porque ustedes ya lo superaron, ¿no? Em, Seamos empáticos y recordemos cuando éramos adictos. Sí, es raro, pero es que es así. Recordemos esos momentos donde hacíamos tonterías por conseguir una fumada. ¿Sale? ¿No? No demos nuestra opinión desde el que ya superó, desde esta soberbia de yo ya lo hice, tú por qué no, ¿no? Sino regresémonos a estas fases donde nos controlaba, ¿no? Donde éramos capaces de gastar 4,000, 5,000 pesos mensuales en cigarro para una persona, ¿no? Y yo cuando hice cuentas dije, madre santa, ya me hubiera comprado quién sabe cuántos carros y de verdad tantos años gastando esa cantidad de dinero, es que es impresionante. Bueno, pasemos al mecanismo de acción, ¿no? Ok, recordemos que el cerebro, ¿no? Se sabe mucho o poco, dependiendo cómo lo veamos, ¿no? Como el vaso medio lleno, medio vacío. Sí se ha avanzado mucho en las neurociencias y se saben muchas cosas, pero también se sabe muy poco, ¿no? Hay muchas áreas del cerebro que no tenemos idea de qué hacen o en qué funciones más bien están participando. Lo que sí sabemos es que están activas. Esta gente que les dice, ay, pero si solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. A ver, no. Se utiliza probablemente ese 10% para capacidades o para actividades o funciones cognitivas, ¿no? Pero el resto del cerebro está ahí por una razón y todo funciona, ¿sale? Que no sepamos para qué sirve es otra cosa, pero que no les quieran vender la idea de que, ay, nomás usamos el 5%, el 10%, pues si esa persona lo dice, pues hay que creerle que él solo usa ese porcentaje, pero en realidad las cosas no son así, ¿sale? Y qué padre, digo, hay mucho que aprender, hay mucho que desarrollar por ahí, hay mucho que descubrir. Pero bueno, haciendo esta aclaración, ¿no? Recordemos que hay áreas, ¿no? Que sí se saben lo que hacen, o se tiene medio perfilado qué es lo que hacen. Y muchas de estas conexiones neuronales, ¿no? Cuando tenemos... ¿Han visto ustedes estos cables cuando los pelan, que están hechos de un montón de pelitos, como de fibritas, de estos cablecitos pequeñitos? Imagínense que cada uno de esos cablecitos es una neurona. Si juntamos muchos de esos cablecitos y los enredamos, ya se vuelven pues sí, un cable, ¿no? Imagínense que todas esas neuronas son esos cablecitos que si los enredan se vuelven un nervio, ¿no? En el caso del cerebro no hay nervios, hay tractos, ¿sale? Esos tractos, ¿no? Que están conformados por estas redecitas de un montón de neuronas, ¿no? También tienen porciones, ¿no? Y ahí se les va acomodando, ¿no? Dependiendo de cuántos cuerpecitos neuronales hay, porque acuérdense que las neuronas son unas células especializadas bien padres, ¿no? Que tienen un cuerpecito, también se le llama soma, ¿no? Y luego tienen prolongaciones que se llaman axones, y luego tienen terminaciones que se llaman botones terminales, y luego, o sea, tienen muchas partes, ¿no? Están conformadas por muchas porciones, pero en algunas áreas cerebrales hay más somas, en otras áreas cerebrales hay más botones terminales, más axones, o más las dendritas son como estas prolongaciones a partir del soma, ¿no? El axón sale del soma, ¿no? Y digamos la parte que está en contacto también con otras neuronas, pero hacia abajo. Imagínense un árbol, ¿no? Como estas raíces, ¿no? Ahí están los botones terminales, están en contactos con otras neuronas, ¿no? Entonces, hay áreas, ¿no? Donde hay más somas, hay áreas donde hay más axones, hay áreas donde hay más dendritas, el ropavejero. Hay más áreas donde hay, ¿no? O sea, así se dividen estas áreas. Ahora, hay neuronas, acuérdense, que se especializan en liberar un neurotransmisor o un neuromodulador, porque no nada más se liberan neurotransmisores, se liberan también neuromoduladores. Y también se liberan péptidos. Los péptidos son moléculas más pequeñas, ¿no? Que una proteína, no llegan a ser proteínas,
¿no? Pero son de la misma naturaleza, están conformadas por un montón de aminoácidos, pero no tienen la cantidad de aminoácidos necesarias para hacer proteínas, ¿no? Y no me voy a meter en ese rollo porque es muy molecular. Bueno, también ustedes ya están acostumbrados a esa parte, pero bueno, ahorita no viene el caso. Y acuérdense, o sea, las neuronas se especializan en liberar cosas, ¿no? Hay neurotransmisores tanto excitatorios como inhibitorios y hay sustancias y hay péptidos y hay neuromoduladores y hay un montón de cosas que hacen otras chambas o que son coadyuvantes de esos neurotransmisores y que ayudan a generar una acción o a detenerla o a inhibirla, ¿no? En la neurona que está enfrente. Acuérdense, siempre pongo de ejemplo la cola que nos hacen, la fila que nos hacen hacer que nos hacen formar, perdón, por ejemplo, en la primaria o en la secundaria, cuando pasamos, ya saben, los honores a la bandera y demás, ¿no? Y te hacen tomar distancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esta manera, recuerden que así funciona, ¿no? O sea, la transmisión se da en este sentido, ¿no? De una neurona avisándole a la que sigue, a la que sigue, a la que sigue, y a las que están alrededor y a las que están de alguna manera en contacto con esas neuronas que ya tuvieron una reacción, ¿no? Entonces, la nicotina funciona de la siguiente manera. Acuérdense que hay una neurona presináptica, un espacio sináptico y luego una neurona postsináptica, ¿no? Esto puede repetirse cuantas veces con tantas neuronas tenga contacto esa neurona debido a sus axones y a sus dendritas. A sus botones terminales y a las dendritas. No sé si me explico. Imaginen que están todos despeinados, todos greñudos, y que cada uno de esos cabellos está en contacto con una neurona. Y que cada uno de sus dedos de los pies está en contacto con otras neuronas. Entonces yo recibo información por cada uno de mis cabellos, ¿no? Pasa toda la señal a través de mi cuerpo y salen por los dedos de mis pies, y esos dedos de mis pies les avisan a el cabello de otra neurona allá abajo que tiene que hacer algo. ¿No? Es un ejemplo muy extraño, pero así funciona, ¿sale? Entonces yo puedo estar en contacto con un montón de neuronas abajo y con un montón de neuronas arriba, ¿no? En mi cabello. No sé si me explico. Entonces, una neurona, imagínense que ustedes son esa neurona que tiene el cabello así parado, ¿no? Entonces viene la nicotina fumada, tomada, chupada, ¿no? Embarrada, en parche, porque incluso hay parches, hay chicles, hay lo que ustedes quieran. Y esa nicotina es un ligando, ¿no? Y es un ligando exógeno porque nuestro organismo no sintetiza nicotina, ¿sale? No somos plantas. No sintetizamos nicotina, aunque alguien me va a decir, pero es que hay receptores nicotínicos, sí. Se les puso así, ahorita les explico la historia, pero se les puso así porque reaccionan, ¿no? A la nicotina. Pero no hay nicotina en nuestro cuerpo. Hay otras sustancias, ¿no? Como la acetilcolina, que hace, ese sí es el endógeno, ese sí es el neurotransmisor que nosotros producimos naturalmente, ¿no? Pero se dieron cuenta que en los receptores a esa acetilcolina, se les llama receptores colinérgicos, ¿no? También actuaba la nicotina. Entonces por eso les pusieron nicotínicos, ¿no? Muy arbitrariamente, porque no nada más actúa la nicotina en esos receptores colinérgicos, actúan muchos otros ligandos. Pero bueno, vamos a quedarnos con esta historia. Entonces, tenemos un que se fumó, se consumió de alguna de estas presentaciones, ¿no? La nicotina se absorbe hacia sangre y llega a una de estas neuronas. Llega a su receptor, sale y estimula, este receptor se va a fosforilar y se va a abrir, ¿no? Se abre, imagínense como una florecita que se abre y en el centro hay un canal, hay un hoyito, ¿no? Y por ahí se estimula, o sea, se permite la entrada de calcio o de sodio. Otra vez, el calcio y el sodio, ajonjolís de todos los moles, ¿no? Donde haya calcio, donde haya mucho sodio, ¿no? Hay activación de cosas, ¿sale? Si esta neurona que recibió esta nicotina es dopaminérgica, o sea, es capaz de liberar dopamina, la acción de la nicotina sobre esta neurona, ¿no? Va a ser la liberación de dopamina, ¿no? Y así funciona normalmente. Ahora, esta neurona, ¿no? Que es capaz de liberar dopamina, se encuentra en demasía en un área que se llama área tegmental ventral.
También está en el mesencéfalo, en el estriado, en el accumbens, en áreas límbicas de percepción. Vamos a ver qué cosa es eso del área límbica. En la sustancia nigra, ¿no? Que tiene que ver con movimiento, con memoria, con un montón de procesos. Son áreas de este cerebro que les menciono que se sabe mucho o se sabe poco, depende desde qué perspectiva lo veamos, ¿no? Entonces llega la nicotina a esta neurona dopaminérgica que es capaz de liberar dopamina en el área tegmental ventral, ¿no? Y entonces aumenta la conductancia a calcio y a sodio dentro de esa neurona, y esta neurona lo que hace es liberar dopamina. ¿En dónde va a liberar dopamina? En neuronas postsinápticas que están sobre todo en el núcleo accumbens, que están en el sistema límbico, ¿no? Y están en el sistema límbico dopaminérgico, porque hay sistemas límbicos serotonérgicos, colinérgicos, etcétera, ¿no? Yo sé que es complicado visualizarlo cuando se los platico así, sin un dibujito, sin algo. Voy a intentar subir una miniatura para anunciar el episodio donde por lo menos se vea, ¿no? Un dibujito donde se está dando este tipo de fenómeno, ¿no? Ese es el primer mecanismo, ¿no? Que se sabe y está comprobado que así funciona la nicotina, ¿sale? Entonces, como pueden ver, en este caso la nicotina sí excita, ¿no? Sí es excitatorio, sí es estimulante porque hay una liberación de un neurotransmisor. Además, un neurotransmisor increíblemente importante como la dopamina, ¿no? Que además se libera en un área del cerebro que es importantísima, que tiene que ver con sentirme bien. Y ahí es donde está lo interesante. Sistema límbico, ¿no? Son áreas cerebrales, tiene que ver con un montón de estructuras que en otro momento lo voy a explicar, pero bueno, están el hipocampo, el hipotálamo, ¿cómo se llama? El accumbens, bueno, hay un montón de áreas, la amígdala, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con, esta área está relacionada con un montón de cosas, pero sobre todo con las sensaciones de sentirte bien. Ya lo habíamos mencionado en algunos otros episodios. Entonces, imagínense, por eso es que la nicotina refuerza, ¿no? La necesidad de consumirse constantemente, porque si lo que se está liberando es dopamina, entonces yo me siento bien. Por eso cada vez que yo fumo, ¿no? Me voy a sentir relajada, me voy a sentir con ánimos, me voy a sentir aparentemente más contenta, ¿no? Más feliz con la situación, la voy a poder tolerar de alguna manera. Pero como este efecto es muy rápido, yo necesito una fumada extra. Ya vamos entendiendo por qué es tan adictiva la nicotina. Esto en el caso de que solo sea a nivel cerebral, ¿sale? Estoy reforzando, ¿no? Este sistema que les había hablado en algún momento que se llama sistema de recompensa. La recompensa es esa. La recompensa es tener liberación de dopamina y en otros casos también serotonina, ¿no? O endorfinas, o algo, pero sobre todo estas dos neurotransmisores excitatorios que tienen todo que ver con sentirnos bien, con el bienestar, con la sensación de estar contentos, eufóricos, felices, etc. A eso se le llama recompensa y esto es bien importante en este sistema límbico, ¿no? La nicotina refuerza esto, ¿no? Y por eso se le considera una droga psicoactiva reforzadora, ¿no? Del consumo y de la adicción y de ciertas conductas que nos llevan a hacer tonterías como salir a las quién sabe qué horas de la madrugada, ir a tocarle a los vecinos, incluso, no debería decirlo, pero yo me acuerdo, ¿no? Que con mi hermana hacíamos cigarros de periódico y le metíamos lo que fuera, ¿no? O sea, digo, hierbabuena, canela, no hagan eso, de verdad sienten, es que es peor que tragar drano, ¿no? No, hombre, o sea, te despiertas porque te despiertas, pero es la cosa más tóxica y irritante que se puedan consumir, o sea, no hagan esas cosas. Digo, ahorita lo digo muerta la risa, pero, o sea, vean hasta qué grado, pues, pone uno en riesgo, ¿no? Su salud y demás, de verdad la experiencia, y todo con la necesidad, pues, de sentir este subidón que da la dopamina, ¿no? El problema es que no nada más, o sea, si todo quedara ahí, dicen, pues qué padre, ¿no? Claro, si no tuviéramos todos los otros hidrocarburos que son cancerígenos, si no tuviéramos este humo de de segunda mano que afecta a otros, ¿no? Si no manchara los dientes, si no oliéramos mal, que bueno, hasta eso es lo de menos, ¿no? El problema es que hay un segundo mecanismo de acción
que tiene que ver no tanto con cerebro, sino con órganos, ¿no? Fuera del sistema nervioso central, ¿no? Que tienen que ver con quién, con el corazón, con vasos sanguíneos, con pulmones, con intestinos, con la glándula suprarrenal, ¿no? Y aquí vienen cosas que yo quería ignorar, ¿no? Pero bueno, ahora lo sé y ahora, pues bueno, creo que yo, por lo menos para mi caso, obviamente muy a nivel personal, creo que tomé la mejor decisión. La tomé primero por una cuestión económica, porque sí me dolieron esos 4,000, 5,000 pesos tirados literalmente a la basura. Pero además está contaminando muy cañonamente el planeta, ¿no? Que fue lo primero, ¿no? Que me movió como para no seguir consumiendo tal cosa. Y después sí ves los cambios, ¿eh? O sea, sí puedes, eres capaz de percibir la diferencia a nivel de respiración, de dientes, de encías, de gastritis, de colitis, de digestión, de tu estado de ánimo. Sí hay cambios, sí hay muchos cambios. Tu capacidad pulmonar aumenta, tu resistencia física es otra cosa, aunque tengas que pasar por periodos donde sí llega a haber aumento de peso. Ahorita vamos a hablar de esas cosas, porque precisamente por eso, entre todas estos mecanismos de reforzamiento neuronal, es muy difícil dejarlo. Por eso, de verdad, no critiquemos a las personas, ¿no? Ni les echemos tierra, ni les digamos débiles, porque no es una cuestión nada más de voluntad, no es de échale ganas, tú puedes, ¿no? Y si quisieras ya lo hubieras dejado. No, señores, es una cuestión neuroquímica, es una cuestión psicológica, es una cuestión de neurotransmisores que es muy complicado, ¿no? Autorregular. Entonces, imaginen la misma historia en este otro mecanismo, ¿no? Llega la nicotina por sangre, ¿no? Llega esta neurona, ¿no? Esta neurona deja que entre mucho calcio y sodio al interior de su soma, ¿no? Se libera dopamina, serotonina, cualquier otro neurotransmisor excitatorio, ¿no? Y esto o sea, va a tener un efecto sobre, no nada más a nivel de sistema límbico, sino que también cuando viaja en sangre llega a células, por ejemplo, a los cardiomiocitos, a los enterocitos, al músculo liso de los intestinos, al músculo liso de los vasos sanguíneos. Hay muchas células en pulmones también que tienen receptores nicotínicos, ¿sale? Donde van a generar un montón de reacciones, ¿no? No me voy a meter en los procesamientos o en los mecanismos de acción a nivel molecular en estos órganos, porque ya sería como mucho estarles saturando de información, pero quédense con esta información, ¿no? En órganos como por ejemplo el corazón aumenta la frecuencia cardíaca, o sea, primero la disminuye y luego la aumenta, ¿no? Como con este afán de compensación. En intestinos aumenta la motricidad, o sea, la motilidad, ¿no? Lo que llamamos ay, ¿cómo se le dice? Se me fue el término, pero hay un término para la motilidad intestinal, ¿no? En vasos sanguíneos, dependiendo del calibre, ¿no? Y también depende de la concentración de la nicotina, pero vasoconstriño, o sea, cierra el vasito sanguíneo, ¿no? En pulmones causa una verdadera pachanga, ¿no? Porque en pulmones acuérdense que se hace el intercambio gaseoso entre oxígeno, dióxido de carbono y viceversa, ¿no? Y otras muchas iones, ¿no? que están presentes en la oxigenación, que tiene que ver con la oxigenación de sangre, etcétera. Es toda una pachanga, pero aumenta las concentraciones de dióxido de carbono, ¿no? Que esto también ayuda en muchas ocasiones a que baje como el estrés, la ansiedad, ¿no? El nerviosismo que el que lo consume está padeciendo. El problema es que en pulmones y en el corazón y en vasos sanguíneos esto no sucede así, ¿no? Tiene otros efectos deleterios como la oxidación de células, etcétera, ¿no? Que no son, pero para nada recomendables. El problema es que también todas estas células se van acostumbrando a funcionar sí o sí en presencia de nicotina. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen es que no puedo hacer del baño si no fumo, ¿no? O hay personas que dicen es que de verdad no puedo tolerar una frustración o este estrés de un examen si no fumo, ¿no? Así funciona, desgraciadamente, porque está todo este procesamiento a nivel cerebral del que ya hablamos, ¿no?
Y fíjense, se calcula que del 5 al 10% de todas las sinapsis en el sistema nervioso central son de tipo colinérgico, o sea, tienen muchas áreas del 5 al 10% del cerebro, ¿no? Donde tiene acción la nicotina. Entonces, híjole, o sea, ¿qué otras cosas hará que no sabemos todavía, ¿no? Pero que sabemos que ahí actúa. Alguien me preguntaba el otro día, ¿cómo se sabe, no? Que ahí está el receptor y cómo se sabe que ahí actúa un ligando. Hay muchas técnicas donde podemos ver o podemos interpretar la unión de un ligando a ese receptor y una de ellas es la inmunohistoquímica, ¿no? Hay otras que son como las cristalografías que se hacían en un principio de plata, ¿no? Que se hacían muy al principio para determinar, que creo que así fue como se descubrieron muchos de estos receptores, ¿no? Y ahorita ya hay otras técnicas muy fregonas, muy acá, muy modernas, ¿no? Donde podemos comprobar todas estas cosas que les estoy mencionando. Pero bueno, sí quisiera decirles pues que, digo, los receptores nicotínicos son receptores iónicos, ¿no? De tipo colinérgico, que lo que hacen, como les mencionaba, era abrirse y permitir, ¿no? La entrada de calcio o sodio. Hay otra clase de receptores, ¿no? Colinérgicos, ¿no? Como los muscarínicos, que tienen otras acciones y bueno, tienen otras conformaciones de las cuales no voy a hablar ahorita. Y bueno, se denominan, como les mencionaba, nicotínicos porque son capaces de activarse o responder, ¿no? Al mediador químico nicotina. Otra vez, la nicotina no la produce nuestro organismo. Lo que sí produce nuestro organismo es acetilcolina. O sea, estos receptores están hechos por la naturaleza para que actúe la acetilcolina. Pero se dieron cuenta por estas técnicas que les mencionaba que la nicotina actuaba en esos receptores. Por eso se les llamó nicotínicos, ¿sale? Ahora, ¿en dónde está involucrado, o sea, en qué funciones centrales están involucradas tanto estos receptores como la nicotina, ¿no? O bueno, en este caso la acetilcolina, ¿no? En memoria, en atención, en alerta, en el dolor, ¿no? En procesos de dolor y también en procesos de ansiedad. ¿No? Ahí hay como muchas cosas que estarían bueno platicarlas en algún otro momento con un psicólogo, ¿no? Para que nos platique y nos cuente cómo afecta a estos niveles de comportamiento, de sensaciones, de ansiedad. Yo les puedo hablar lo que quieran. No sé cómo funcionaría, fíjense, en estos momentos la ansiedad con fumando cigarro, pero por ahí leí muchos reportes y muchos estudios donde dicen que agrava, ¿no? La ansiedad. Entonces creo que fue buena decisión dejar el cigarro a un lado, porque fue precisamente cuando empecé este camino, ¿no? En el trastorno de ansiedad generalizada. Pero bueno, este es punto y aparte, ¿no? Y bueno, también este es un dato que igual a nadie le importa, pero se distribuye estas vías colinérgicas, ¿no? Donde actúa la nicotina. En el cerebro tenemos como dos grandes clasificaciones de vías, ¿no? Unas donde hay axones cortitos, ¿no? Y hay otras donde hay axones largos. Entonces, las de axones cortitos, ¿no? Que también se les puede considerar como interneuronas, porque son neuronas muy chiquititas, muy cortitas. ¿Qué cosa es una interneurona? Una interneurona normalmente es una neurona chiquitita GABAérgica, ¿no? Especializada en modular las señales entre una neurona y otra. Por ejemplo, si ustedes se meten a bañar con agua calientita, toleran no nada más la temperatura, sino el golpeteo del agua sobre la piel. Si no tuviéramos las neuronas GABAérgicas, ese golpeteo, el solo contacto del agua con la piel, olvídense ya de la temperatura, ¿no? Eso sería un estímulo doloroso. Estas interneuronas GABAérgicas, acuérdense que actúan con GABA, y el GABA es un inhibidor, ¿no? Es un neuroinhibidor. Entonces modulan, ¿no? El sensamiento de este estímulo externo para que el cerebro lo decodifique como algo que no es dañino. Por eso son tan importantes las interneuronas, ¿no? Entonces, en este caso hay muchas neuronas, ¿no? De estas que tienen los axones cortitos, que se consideran interneuronas, que tienen esta chamba de modulación, ¿no? En áreas como por ejemplo el estriado, ¿no? Donde se establecen pues una relación bastante fuerte con otras neuronas dopaminérgicas. La dopamina está involucrada en un montón de situaciones.
También está presente estas vías de axones cortitos, ¿no? En los núcleos de los pares craneales, ¿no? En la corteza cerebral. Esto de la corteza cerebral se ha determinado en roedores, pero no en primates, ¿no? Y me refiero a primates humanos y no humanos. ¿Cuáles son los primates no humanos? Los simios, todos los simios, ¿sale? Y aquí también quiero detenerme un poco a explicarles. Muchas de las cosas que se saben se descubrieron en modelos animales, pero no se han comprobado en humanos y viceversa, ¿no? O sea, hay cosas que se saben en humanos, pero no porque se hayan hecho experimentos con humanos, sino porque alguien utilizó un cerebro de un difunto y entonces ahí se hicieron estudios, etcétera, y se encontraron cosas parecidas a las que se encontraron en modelos animales. Entonces se cree que hacen lo mismo, pero definitivamente hay mucho más que hacer y mucho más que investigar, porque mientras un roedor o un animalito que desgraciadamente utilizamos en investigación no nos hable y no nos explique qué está sintiendo, qué está pensando, qué está pasando y si es que está razonando, no podemos asumir de ninguna manera que está sucediendo lo mismo en el ser humano. Jamás en la vida, pero así se han manejado muchas de las investigaciones. Y bueno, ahora por lo menos tienen la delicadeza de poner, como dice una muy buena amiga, ¿no? Al final de todos estos estudios hace falta más investigación, ¿no? Es como con lo que se concluyen todos los papers ahora, ¿no? Todos estos estudios científicos hace falta más investigación, ¿no? Platicaba con ella hace unos días, Lucy, si me estás oyendo, Lucy Res, que por cierto, una gran etóloga, gran amiga, le decía yo, bueno, ¿y qué te dejó el doctorado, no? Me dice, pues lo único que aprendí, claro que no, pero así lo dice ella, ¿no? Lo único que aprendí es que se necesitan más estudios, ¿no? Y de verdad, o sea, parece broma, pero pues anécdota, sí se requieren más estudios, ¿no? Pero bueno, por algo tenemos que empezar y si no fuera por pues estos estudios tantos que se han hecho, pues no tendríamos muchos de los medicamentos que salvan vidas, que aminoran dolor y que sí nos hacen el paro en el día a día, ¿no? Pero sí hay que considerar esto, ¿sale? Como les mencionaba, ¿no? Estas vías, por ejemplo, que sí se ha encontrado en la corteza prefrontal de los roedores, no tienen equivalentes en primates, ¿no? No se han encontrado. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se maneja esta información, ¿no? Para la utilización, por ejemplo, de otros fármacos en animales. Y bueno, la otra que les mencionaba eran las vías cerebrales colinérgicas con axones largos, ¿no? Estas se localizan, por ejemplo, en el septum, en la banda diagonal de Broca, ¿no? El área de Broca es el área que sabemos que en humanos es donde aparentemente se regula el habla, ¿no? Híjole, es que hay un montón, ¿no? Bulbo olfatorio, en la corteza, ¿no? En la amígdala, en el hipocampo, que son parte esencial del sistema límbico, ¿no? Y sí habría que hacer más estudios, ¿no? Por ejemplo, hay áreas, ¿no? Muy importantes, sobre todo, por ejemplo, en estas vías de axones largos, donde en presencia, por ejemplo, de Alzheimer, ¿no? Disminuyen la presencia de estas neuronas. De hecho, bueno, las neuronas sabemos que en Alzheimer se mueren, ¿no? Generan una cosa que se llama beta-amiloide y esto también obstruye, es como si quedara el cadáver ahí, el residuo, ¿no? Y también genera inflamación y un montón de broncas, ¿no? Bueno, son en estas áreas precisamente colinérgicas, ¿no? Que tienen todo que ver con el mecanismo, con el sistema de recompensa, que en Alzheimer se ven afectadas, ¿no? Por eso hay tanto, los cuadros clínicos de alguien que tiene Alzheimer son complicados, ¿no? No nada más es pérdida de memoria, o sea, tiene un montón de consecuencias extras. Y bueno, tengo que explicar, ¿no? Que la nicotina, bueno, estimula además la liberación de un montón de cosas, ¿no? De cortisol, de endorfinas, de la hormona adrenocorticotrópica, ¿no? La corticotropina, también conocida como la ACTH, que es una hormona que se libera cuando hay mucho estrés, cuando hay ansiedad, que no está padre porque hace muchísimo daño, como todo cuando está en exceso, ¿no? También la nicotina libera catecolaminas, ¿no? Que también este es el por qué hay aumento de frecuencia cardíaca, de frecuencia de la contracción del músculo cardíaco, etcétera, porque se libera noradrenalina y adrenalina.
¿no? En los vasos sanguíneos también hay contracción porque hay receptores adrenérgicos y hay receptores dopaminérgicos en estos órganos, ¿vale? Y eso es lo que generan en estos órganos. También hay liberación de la hormona antidiurética, ¿sale? Pero esto no dura mucho, o sea, todos los que fumamos alguna vez o seguimos fumando o siguen fumando, yo, como les mencionaba, lo dejé hace un buen rato, hace varios años. Sí hay un momento donde te puedes aguantar perfecto a hacer pipí, pero después sí hay estudios donde se demuestra que una vez que se deja el cigarro, hay periodos de incontinencia urinaria, ¿no? Sobre todo en mujeres, es bien común. Sí, doy fe que eso pasa, pero bueno, hay que hacer ejercicios para corregir este asunto, ¿no? También hay liberación de somatostatina, que es una hormona bien extraña, ¿no? En algún momento haremos un programa especial solo para la somatostatina, ¿no? Esta se libera por hay unas células especializadas, ¿no? También en el páncreas, aparte de las beta pancreáticas que liberan la insulina. Hay otra parte, ¿no? que tiene células llamadas delta, ¿no? Que están en los islotes de Langerhans, en el páncreas, pues, lo que hacen es inhibir la producción de hormona de crecimiento desde la hipófisis, ¿no? Ahí les mencionaba, o sea, la somatostatina es liberada por estas células, ¿no? Y bueno, inhibe la secreción de insulina y de glucagón. O sea, hay consecuencias graves. No me voy a meter en eso porque es otra historia, no es otro episodio, pero tiene que ver con todo esto y otras muchas cosas, ¿no? Digamos, la parte como padre es que, pues sí, te ayuda a liberar dopamina, sí te ayuda a liberar endorfinas, pero no queremos cortisol en exceso en nuestras vidas, no queremos adrenalina en exceso en nuestras vidas, no queremos acabar hipertensos, no queremos, ¿no? Y es lo primero que genera la nicotina constantemente administrada, ¿sale? También hay tolerancia, o sea, hay tolerancia farmacodinámica, perdón, pero pues sí, lo tenemos que decir, los receptores se saturan, ¿no? Imaginen ustedes una gráfica donde tenemos el eje de las Y y de la X, ¿no? Y aquí les tengo que dar un dato, ¿no? Primero, un cigarro, o sea, normal, común y corriente, ¿no? Tiene un aproximado de 1.1 miligramos de nicotina, tiene más o menos 13 miligramos de alquitrán, ¿no? Tiene además, si mal no recuerdo, como 12 miligramos de dióxido de carbono, sí, me parece que sí, si mi memoria me ayuda, entre un montón de otras cosas, ¿no? Y imaginen ustedes que se fuman un solo cigarro en la mañana. La concentración, ¿no? de nicotina en sangre va a permanecer medio estable hasta por ahí de las 5 o 7 de la noche. Bueno, 5 de la tarde, 7 de la noche, ¿no? Eso sí se lo fumaron, por ejemplo, a las 7 de la mañana. O sea, son 12 horas y cacho, ¿no? Ya por la tardecita va a empezar a disminuir y se va a empezar a eliminar, ¿no? Esa nicotina de sangre. O se va, claro, ya se utilizó y se va a ir a hígado. O sea, le toma todo ese tiempo al hígado, ¿no? Mandarlo a sangre de regreso y a riñones para ser eliminado. Ahora imagínense, ¿no? Ese mismo cigarro fumado a las 7 de la mañana, a las 8, a las 8:10, a las 8:20, a las 8:30, a las 8:40, porque así vemos personas que con el que está apagándose prendemos el que sigue. ¿Cuándo en la vida va a decrecer esa concentración de nicotina en sangre? ¿Sí me explico? Por eso es que cuando decidimos dejar o entrar en uno de estos tratamientos importantes para dejar de fumar, lo primero que se va a presentar es el síndrome de abstinencia, ¿no? ¿Y por qué? Porque acuérdense que quitarle al sistema límbico, a este mecanismo, este circuito de recompensa, la estimulación de la liberación de dopamina y sobre todo la acción de la dopamina, pues nos va a causar un montón de broncas, ¿no? Irritabilidad.
Vamos a andar de un genio que a ver quién nos aguanta, ¿no? Ni nosotros nos aguantamos. O sea, alguien nos puede amarrar y colgarnos del el sauce llorón más alto y, o sea, desde ahí van a oír nuestros gritos y nuestras, recordatorios de nuestras mamacitas, ¿no? De verdad, el humor te cambia espantosamente, te vuelves súper intolerante, o sea, y si de por sí ya lo eres, pues por tantito, ¿no? Va a generar mucha ansiedad, ¿no? Si alguien ya padece ansiedad, le va a pegar peor. No les recomiendo pasar por eso. De verdad, miren, si ya están fumando, híjole, pues suerte, ¿no? Claro, no voy a... digo, la obligación es como incitarnos, ¿no? Como invitarlos a que pues lo piensen y en algún momento pues consideren dejarlo a un ladito. Claro que si no pueden, bueno, pues por lo menos intenten bajar un poco el consumo. O por lo menos que sepan qué les puede pasar y qué es lo que se están haciendo a sí mismos, ¿no? Em, Puede haber insomnio, ¿no? De hecho hay insomnio porque lo que realmente está sucediendo es que tuvimos con una pata en el cuello, ¿no? La bota en el cuello al cerebro, al sistema límbico tanto tiempo, que en el momento en que soltamos, ¿no? Y le dejamos libre, ¿no? En ausencia de esto que lo estimulaba o lo condicionaba, lo que va a hacer el sistema límbico y el resto del cerebro va a ser autorregularse. Y entonces es como la ley del péndulo, te vas de un extremo al otro antes de lograr un equilibrio, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que si antes te estimulaba y después te daba como este bajoncito chiquito, ahora va a ser en extremo. Te vas a superestimular y para que logres esta estabilidad o este bajoncito, ¿no? Va a pasar mucho tiempo. Entonces vas a andar con una inquietud espantosa, impaciencia, ¿no? Te va a dar mucha hambre. Te va a dar muchísima hambre y esto está súper ligado al aumento de peso. Todas las personas o la mayoría de las personas que no contamos con un apoyo psicológico o farmacológico incluso, para dejar de fumar y que nos la aventamos hacia la Viva México, subimos de peso. Y subimos importantemente de peso, ¿no? Después, bueno, podemos hacer de todo para alivianar. Es importantísimo cuando tomemos estas decisiones hacer algún tipo de actividad física. Eso nos ayuda un montón. Porque la actividad física de alguna manera suple un poco, ¿no? La liberación de esa dopamina y de esa serotonina durante el periodo de abstinencia. Y este fenómeno de abstinencia va a ser mucho menos agresivo que si no hacemos nada, ¿sale? Entonces, sí es importante el trabajo en ese sentido. Perdón, el ejercicio en ese sentido, ¿no? Podemos también tener dolores de cabeza, ¿no? Acuérdense, el cerebro no duele, duelen los músculos y duele todas las estructuras que tenemos sobre el cráneo, ¿sale? No adentro, ¿sale? Bueno, sí, las meninges creo que sí duelen. Pero bueno, no estoy hablando del cerebro, estoy hablando de la cara, ¿no? De la cabeza, o sea, desde el cuero cabelludo, la nariz, los ojos, o sea, realmente hay dolor, hay un proceso inflamatorio por ahí, ¿no? Y también podemos tener síntomas de resfriado, ¿no? Pero acá lo importante es qué hacer con ese cambio de humor, ¿no? ¿Qué hacer con esta necesidad imperiosa que nos va a dar sí o sí de salir a conseguir un cigarro, ¿no? Y de seguir fumando y de seguir invirtiéndole 4,000, 5,000 pesos mensuales. De fregarnos los dientes, de inflamar las encías, de jodernos el gusto, el olfato, ¿no? Nuestro propio aroma físico, la ropa. La nicotina se queda pegada en las paredes, en los muebles, en los textiles, ¿no? Además, dato gacho, pero hay que hablar de ello, ni modo, yo me quería hacer la tonta, pero tuve que aceptarlo y tuve también que hacerme responsable de esa parte. Este humo de segunda mano, si tenemos mascotas, nuestras mascotas lo están consumiendo. Y ese efecto a nivel cerebral no se va a dar, porque ese ya lo consumimos nosotros, pero lo que sí se va a dar es el efecto en el sistema cardiovascular. Les puede generar un montón de alergias, sobre todo respiratorias o de piel. Les puede generar rinitis, les puede generar asma. Por ejemplo, a los gatitos les puede generar asma, hay asma felino por tener dueño fumador, ¿no? A los perritos también, o sea, no está padre, ¿no? Pero además, o sea, yo recuerdo de verdad, o sea, esta necesidad de verdad imperiosa de fumar. O sea, yo no entraba a un restaurante donde no hubiera una zona donde me dejaran fumar, ¿no? Y de verdad toma uno decisiones muy, muy extrañas.
por este condicionamiento, ¿no? Y ahora lo entiendo y digo, ay, pobrecita, ¿no? O sea, no era necedad, no era mal genio, es que de verdad me controlaba, ¿no? La nicotina y el resto de hidrocarburos que ingresaba a mi organismo cada que yo prendía un cigarro. Es bien importante considerar esta parte porque, insisto, ¿no? He oído mucha gente que dice, ay, es que este alcohólico no deja de, se echa sus chelas y no entiende que no debe de tomar. Es que, a ver, ¿no? Son reforzadores de conductas, generan enfermedades, las adicciones son enfermedades y nos llevan a otras enfermedades. Y no es cuestión de echarle ganas, no es cuestión de eres un débil, no puedes, ay, si tuvieras la voluntad y tuvieras las ganas y te decidieras. No funciona así, no funciona así y no funciona así. Por eso hay tantos centros, ¿no? de tratamiento de adicciones, por eso hay tantos psicólogos en el planeta. Por eso hay tantos tratamientos farmacológicos y hay tratamientos incluso de choque y hay tratamientos muy severos para tratar esta clase de cosas, ¿sale? Son adicciones. No es el que fuma, es una adicción y cambia nuestra percepción de la realidad, nuestro estado de ánimo. Por eso se le llaman psicoactivos, ¿sale? Entonces, así de grave como es el alcohol, así de grave es el tabaco, bueno, en este caso la adicción a la nicotina, como lo puede llegar a ser incluso el de la cafeína si no controlamos nuestro carácter, ¿no? Con esta necesidad imperiosa de no funciono y a mí nadie me habla y soy un gruñón hasta que me tomo una taza de café. O sea, vean hasta dónde, ¿no? Puede llegar la interacción con otros, cómo nos perciben los demás. Ahí está el del agua, no me pueden decir que no se oye. Uh-huh. Hay que tener como mucha paciencia y mucha misericordia, mucha conmiseración de individuos, ¿no? Incluso de nosotros mismos, si estamos en este proceso, ¿no? No nada más de dejarlo, sino de seguirlo consumiendo. O sea, tenemos que entender que estas cosas suceden, que nos están controlando. Y bueno, tomemos decisiones. Tienen todo el derecho al final del día, ¿no? De decidir qué hacen con sus pulmones, con su cerebro, con su tela, lo que quieran. Y también entiendo que hay otras personas que no tienen por qué fumarse el cigarro que yo decidí meterme al organismo, ¿sale? Entonces, puedes hacerlo en tu casa, ¿no? Lejos de personas que no decidieron fumar contigo. Y también las personas que no tienen ninguna adicción no se sientan virtuosos, sean tolerantes con los demás, porque nadie sabe el por qué se decidió en algún momento empezar a consumir cierta cosa, cierta sustancia, y por qué se tiene la adicción. Dejemos ya de verdad, o sea, que nos quede claro y metámonosla en la cabeza que cada persona tiene una historia que no conocemos. Dejemos la soberbia y al juez mandémoslo por la taza al baño. No tenemos la autoridad moral, como lo dice el disclaimer de este podcast, ¿no? Para decirle a nadie qué hacer con su existencia, qué hacer con su vida. Podemos hacer desde el cariño, desde el respeto, ¿no? Oye, ¿te gustaría dejar de fumar? Y claro, o sea, tenemos que tener una opción, no nada más criticar, ¿no? Sino dar opciones. Si no vas a ser parte de la solución, no abras la boca. ¿Sale? Bueno, no me meto con marcas, no me meto con los millones y billones de dólares que se mueven anualmente en estas compañías tabacaleras, en estas compañías que, fíjense, les quitaron los anuncios, la posibilidad de hacer propaganda y aún así se sigue consumiendo una cantidad de verdad pavorosa a nivel mundial de productos con tabaco que contienen nicotina. Parte de muchos de los tratamientos que se utilizaban antes ahorita están como en discusión. De hecho, no es tan fácil conseguirlos a menos de que tengas una receta médica controlada, ¿no? Eran, por ejemplo, los parches o los chicles de nicotina para dejar de fumar. Sí, puedes dejar de fumar, pero vas a seguir consumiendo nicotina, ¿no? En los chicles. Y había personas que se intoxicaban con estos chicles, ¿no? Yo alguna vez lo intenté, saben a rayos, y de hecho era mayor la necesidad, obviamente, de fumar, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener como cabeza ya con esta información, tomar la decisión de buscar una terapia como más holística, y holístico no quiere decir acá New Age, de campanitas, no, tiene que ver con, holístico quiere decir más integral, ¿no? Ir a terapia, o sea, la psicoterapia sí ayuda para todos aquellos que creen que los psicólogos nomás te sacan dinero, nada que ver. Así como te atiendes el hígado y te atiendes
las glándulas suprarrenales y te atiendes, no, lo que sea de tu cuerpo, así deberíamos también atendernos el alma y nuestros pensamientos y nuestras emociones. Nos evitaríamos mucho dolor y créanme, sí funciona. Claro, hay mucho charlatán también, hay que saber, de preferencia ir con alguien que te recomiende, alguien que ya está probado, que veas resultados. Hay increíbles profesionistas. Los psiquiatras yo no creo, pero seguramente hay muy buenos psiquiatras por ahí. Me encantaría hablar con uno que tenga una visión diferente a lo clásico. Pero psicólogos conozco muchos de muchas corrientes que de verdad han sacado personas, y me incluyo, de situaciones, híjole, pavorosas. Entonces sí funciona, claro, todo depende ahí sí, ¿no? Del aguante, no tanto, sí de la voluntad, pues, pero del aguante que tengas de pasar por terapia, porque tampoco no son enchiladas, no es un camino ahí entre algodones, ¿no? Hay que tener como mucha fuerza interna, mucha fuerza espiritual a veces, y una muy buena red de apoyo de amigos, de familiares, de tu pareja, de tus mascotas, yo no sé, de alguien, busca esa ayuda, porque no es tan fácil abandonar estas cosas uno solo, ¿no? Ya la viva México. Bueno, pues les dejo esta información por ahí. Mucha suerte a todos. De verdad les deseo lo mejor a todos aquellos que están intentando dejar algún tipo de adicción. Les aplaudo esa fortaleza y también no hago menos a las personas que decidieron y tomaron la decisión, pues, de seguir consumiendo, ¿no? Pues bueno, están en todo su derecho y también hace falta mucha fuerza y mucho dinero para mantener una situación así, un consumo cotidiano de algo, de lo que sea. Y yo no soy quien para decirles qué hacer. Nada más les pongo la información ahí. Lo único que sí les pido es seamos tolerantes. Los que consumen no obliguen a otros a consumir, y los que no consumen no juzguen a los que consumen. Háganse un lado. Nadie los obliga, ¿no? Háganse un lado. Están en todo su derecho de evadir, ¿no? A quien está consumiendo. Padre, muy bien. Pero todo desde el respeto, por Dios santo, el sentido común, ¿no? Yo sé que en algún lugar está el sentido común, que sí existe, ¿no? O sea, creo en los ovnis, pero en el sentido común, híjole, lo llegué a dudar. I want to believe. Muy bien. Sean todos ustedes bendecidos por el bien universal, que todo lo que desean para su bienestar y los suyos se vea cumplido. Y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Ya se acerca como de los últimos. Permítanme un segundo. Y bueno, vamos a ver con qué tema cerramos esta primera temporada. Y perdonen ustedes el ruidito, ¿no? Alguien estaba llamando y a mí siempre se me olvida poner esto en vibración. Vamos a ponerlo así para que no estén jorobando. Ya saben. Se va 1, 2, 3 días de vacaciones y entonces ya están todos los bancos encima promoviendo préstamos y a fuerzas quieren que yo le entre un préstamo. No lo necesito, señores. Muchas gracias. Sean ustedes de verdad muy felices. Disfrútenlo mucho y nos estamos viendo el próximo viernes. ¡Chao!